Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mi amado, mi hermano, mi hermana, con gozo en mi corazón, con toda sinceridad en Cristo Jesús, quiero darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, deseando para ti lo mejor. Quiero que el Dios generoso y fiel, que guarda verdad para siempre, te bendiga a ti y a los tuyos en este día. Que tiempo de refrigerio, que la inundación del río de Dios llegue a tu vida y a tu casa. Y hoy sea un día de mucha adoración y de muchas acciones de gracias en tu vida para tu Dios. Te damos la bienvenida y te bendecimos. Y queremos que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Hebreos capítulo 9. Dice así la bendita palabra del Señor. Leemos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto o ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que Dios nos bendiga hoy, como hace a través de su palabra. Muy bien, estamos estudiando la parte 2 de una mejor ofrenda. La palabra clave en el estudio de el libro a los Hebreos es la palabra mejor. Ya ustedes saben el contexto histórico de este estudio, por lo que revela el contenido de esta carta. Los hermanos hebreos del primer siglo estaban deslizándose, estaban dejando a Cristo y se estaban volviendo al judaísmo. Esa es la motivación del Espíritu Santo para escribir esta epístola, que no solamente los bendijo a ellos, sino también a la iglesia de Cristo en todas las edades, y nos está bendiciendo también a nosotros. Nosotros aquí estamos estudiando un poquito acerca de la expiación, porque aquí dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y aquí está hablando, tanto en el capítulo 9 como el 10, que hay una mejor ofrenda en Cristo que las ofrendas que presentaron nuestros padres en el Antiguo Testamento. Estudiamos un poquito acerca del día de la expiación y dijimos que el propósito del sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo y derramar la sangre sobre el propiciatorio era para limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Ese era el propósito. Hay un énfasis tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 9 como en el 10, que Cristo se presentó una sola vez. Los sacerdotes se presentaban diariamente, el sumo sacerdote una vez al año. Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que estamos hablando de la expiación. Y para poder entrar a lo que Dios nos quiere decir en este día, voy a hacer un repaso. Yo hice un estudio con ustedes acerca de lo que significa la palabra expiación en el original. Estudiamos esta palabra y fuimos muy bendecidos. Estudiamos la palabra kafar. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que la palabra kafar significa cubrir, significa tapar, especialmente con betún. Muy bien. Y dijimos que de esa palabra viene la palabra caper, de ahí viene la palabra Capernaum, que significa la aldea de Nahum, porque caper significa también aldea. Esa palabra se puede traducir como una aldea protegida por murallas. Ahí viene la palabra tapar, cubrir. Hablamos también, hay una palabra que se deriva de kafar, que kofer, que esa palabra también se traduce rescate, redención, significa cubierta. Entonces leímos también, estudiamos que esa palabra kafar usa el verbo como el sustantivo
en Génesis 6:14, donde se traduce el verbo calafatear, que es cubrir con brea para sellar. Eso Dios mandó a Noé que tomara brea para cafar, tanto la palabra brea es cafar como el verbo calafatear. Ambas cosas es cafar. Está como verbo, está como sustantivo, y entonces significa que Dios mandó a que sellaran con brea, cafar, el arca. Aplicando esto a la expiación en Cristo Jesús, quiero estudiar algo con ustedes muy importante. Ahí en el versículo, capítulo 9, dice aquí en el versículo 5, y sobre ella los querubines, está hablando del arca, dice el 4 para que entendamos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí habla, mis hermanos, miren ustedes la palabra en el 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Naturalmente aquí está hablando, voy a hablar un poquito acerca de esta palabra en hebreo y después la palabra que se usa aquí en griego. Pero la palabra que se usa para propiciatorio en hebreo es la palabra caporet. Y esa palabra caporet viene también de cafar, por eso lo estamos estudiando. Caporet, que significa propiciación, viene también de cafar, significa cubrir. Entonces, el propiciatorio era también una tapa o cubierta. De hecho, la palabra propiciatorio se traduce cubierta, porque cubría el propiciatorio. Era una lámina de oro que cubría, le servía de tapa al arca. Imagínense que esto aquí era el arca. Adentro del arca, en la parte de adentro, estaban el testimonio, diríamos, estaba la ley, las 2 tablas de piedra, estaba también el maná, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Eran 3 testimonios: el testimonio de la palabra, el testimonio del sacerdocio y el testimonio de que Dios sostuvo, alimentó a Israel. Estaban dentro del arca. Así que el arca era una caja con ciertas medidas. De hecho tenía 2,5 por 2,5. Si usted lo suma, son 5. Y gracias. O sea, si usted lo lleva al cuadrado, ¿no? Era 2,5 por 2,5 de codos, ¿no? Y entonces tenía el propiciatorio, que era una lámina de oro que cubría. Después, en el propiciatorio sobre el propiciatorio estaban los querubines, que eran 2 querubines que estaban inclinados, adorando. Y dice Éxodo 25 que era de una misma pieza. Quiere decir que si usted levantaba el propiciatorio, usted también levantaba los querubines. Porque los querubines estaban pegados sobre el propiciatorio. El propiciatorio es una cubierta. Eso es lo que significa la palabra caporet. Significa cubierta. Por ahí viene la palabra cafar, que significa cubrir. Entonces esa tapa o lámina de oro cubría el arca. Eran una misma pieza. Si usted levantaba el propiciatorio, usted levantaba también los querubines. Eso a mí me ministra mucho. Una vez Dios me ministró mucho acerca de eso, porque eso significa que los adoradores y la adoración son una misma cosa. El adorador y la adoración son una misma cosa. Amén. Porque el adorador adora, es una misma cosa. Los adoradores
y el propiciatorio son una misma cosa, una misma pieza. Entonces, esta palabra es muy interesante, la palabra propiciatorio, tapa, lámina de oro que cubre. Se deriva de kafar, que significa también cubrir. Entonces, yo quiero que estudiemos un poquito acerca de eso, para que podamos entender un poquito lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy acerca de eso. Porque estamos hablando de la expiación. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y es bueno que entendamos lo que significa eso. Ya nosotros estudiamos el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le imputa pecado, no le imputa la iniquidad, sino que Jehová lo cubre. Estudiamos eso. Esa es la palabra cubrir. Recuerdan ustedes que estudiamos el Salmo 32, que hablamos de la palabra kafar, cubrir. Ahora nos vamos a concentrar en el propiciatorio, porque es muy importante. ¿Por qué en el propiciatorio? Porque el sumo sacerdote, según Levítico 16, tomaba la sangre del altar de bronce, donde él hacía un sacrificio por él, por su familia y por el pueblo. Tomaba la sangre, recorría todo el camino no vivo en la aplicación, todo el camino, pasaba el lugar santo, pasaba el lugar santísimo, y ese día llegaba frente al propiciatorio. Y según la instrucción de Dios en Levítico 16, él tomaba la sangre y la derramaba sobre el propiciatorio, y a los pies del propiciatorio. Y según Dios, si Dios aceptaba el sacrificio, el santuario quedaba limpio de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora, limpiado el santuario, se limpiaba todo el pueblo. Solo cuando el santuario era limpio, todo el pueblo era limpio. ¿Por qué? Porque durante 365 días del año, los pecadores venían a traer animales para buscar el perdón de Dios o la expiación de sus pecados. Ponían la mano, cada israelita venía a poner la mano sobre el animal, confesaba sus culpas, tomaban la sangre y la derramaban en el altar de bronce, y que la sangre rodaba por los cuernos del altar y caía debajo, pero no salía de ahí. Al poner la culpa sobre ese animal, esa culpa quedaba en el santuario por 365 días. Y según entendemos, esa culpa de cada pecador ensuciaba el santuario. Por eso dice que el sacerdote se presentaba diariamente a hacer eso. El día de la expiación, el trabajo del sumo sacerdote era limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque todos esos pecados del año estaban allí, esas culpas estaban allí. Entonces ese día él venía a llevar esa culpa al propiciatorio, a la tapa, para cubrir allá los pecados del pueblo, para limpiar el santuario de todos los pecados que se cometían allí durante el año. Y eso se hacía todos los años, por toda la vida. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Amén. Una sola vez y para siempre. Amén. ¿Por qué una sola vez y para siempre? Porque Él era perfecto. Él se presentó sin mancha a Dios. Y solamente algo que es limpio, limpia. Solo algo que es puro, purifica. Solo algo que es justo, justifica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso en Cristo tenemos una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, no hecho muchas veces, sino una sola vez. Mírense, hay suficiencia en Cristo, que no fue necesario, como dice ahí, si hubiera sido así, si hubiera que presentarse toda la vida
sacrificándose todos los días, una sola vez y para siempre. Y si Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, usted tiene que creer que cuando Dios lo perdonó una vez y para siempre. Amén. Amén. No hay muchos sacrificios para el perdón de los pecados. Hay un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Ahora quiero que ustedes entiendan esto. ¿Por qué el sumo sacerdote ese día hacía 3 sacrificios? Uno por él, uno por su casa y uno por el pueblo. Ahí están, ya comenzamos a aprender los sacerdotes de la casa. Un sacrificio por él, tiene que haber una devoción personal. Un sacrificio por su familia y otro por el pueblo. Cuando usted ore por usted, ore por su familia y ore por la iglesia. Amén. Porque el sacerdote se presenta a favor del pueblo. Pero primeramente porque él era pecador. Por él eran 3 sacrificios. Uno por él, según el Levítico 16. Un sacrificio por él, otro por su casa y otro por el pueblo. Amén. Luego tomaba la sangre y la llevaba al propiciatorio. Escuchen. Imagínense el arca. La ley está debajo, está dentro. Él viene con la sangre. Me imagino que hace una invocación al Señor. Quizás le decía: Adonai, Dios de Israel, en este momento yo como sumo sacerdote me presento en el lugar de tu pueblo para limpiar tu santuario de las inmundicias, y tomo la sangre de este animal y la traigo delante de ti y la derramo sobre el propiciatorio para que nuestros pecados sean cubiertos. Porque propiciatorio significa lo que cubre, la cubierta. Derramamos la sangre. Escuchen, la sangre. La sangre entonces, hermanos, se derramaba sobre el propiciatorio. Y la idea es que cuando la sangre de ese animal, que representaba la culpabilidad del pueblo que había violado la ley, cuando la sangre se derramaba, hacía contacto con la ley, con los 10 mandamientos violados. Y cuando la sangre del animal sacrificado, la culpa, la representación de la culpa, se unía con la ley violada, en ese momento estaba diciendo lo que dice el Salmo, que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Y entonces cuando hacían contacto, la culpabilidad de todo Israel se unía con la ley violada. En ese momento venía la expiación. Porque pecado es transgresión de la ley. Y cuando la sangre se unía, por eso dice que en el Calvario la justicia y la verdad se encontraron y se besaron. Amén. 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 Así lo dice el Salmo 85. La justicia y la verdad se encontraron y se besaron. En el hombre no se podían reconciliar. De ninguna manera se podían reconciliar. ¿Por qué? Porque el hombre no podía hacer justicia. Justicia es perfección. Justicia es voluntad de Dios. Justicia es todo lo que es Dios y todo lo que es la naturaleza de Dios. La justicia es la representación de la verdad, porque la justicia procede de la verdad. Entonces, el hombre no se podía reconciliar con Dios porque el hombre no podía hacer justicia, porque en el hombre no había verdad. Por eso Dios tiene que expiar el pecado, tomando una víctima inocente, una víctima perfecta, en este caso su hijo, tomando la sangre de su hijo y derramándola sobre el propiciatorio. Escuchen, era necesario que fuese trasladada la sangre a la presencia del Señor para hacer contacto. La sangre, que es la representación de la culpa del pueblo, con la ley violada. Y cuando se juntaba,
Ahí venía la expiación. Ahí Dios cubría el pecado. Cubría el pecado. El propiciatorio representaba la presencia del Señor. Yo quiero que estudiemos un poquito acerca de cómo la Biblia presenta el propiciatorio. Quiero que vengan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 28. ¿Lo tienen? Leemos el 1 y el 2 para que entendamos. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, y los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos. Mire que no les llamo. Y pueblo mío, qué lindo. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Miren ustedes, amados, cómo llama aquí al arca, el arca del pacto, y para el estrado de los pies de nuestro Dios había ya preparado todo para edificar. Miren ustedes que al arca le llama el estrado de sus pies. ¿Qué es el arca? El estrado de sus pies. Ahora miren el versículo 11. David dijo a Salomón, su hijo, dice: David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y de sus casas, sus tesorerías y sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Miren ustedes cómo le llama aquí al arca. Aquí usa la palabra caporet, la casa del caporet. Miren cómo llama al arca, la casa de la propiciación, del propiciatorio. La casa, ¿cómo llama? ¿Cómo llama y cómo traduce ahí? La casa del propiciatorio, la casa del caporet. Así llama al arca, la casa del propiciatorio, el estrado de sus pies. Venga conmigo a Isaías 66. ¿Lo tiene? 66:1 de Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El propiciatorio, el arca, lo llaman el lugar de su reposo, el estrado de sus pies, la casa del propiciatorio. Entonces la idea era esta, para que entiendan. Traten de entender esto. El arca era una representación de su presencia. Entonces imagínense que esto acá es el propiciatorio. Aquí estaba un querubín postrado con el rostro hacia el propiciatorio. Los dos tenían, según Éxodo 25, ambos tenían sus rostros mirando hacia el propiciatorio, mirando así, hacia abajo. La idea es que el propiciatorio representa el trono de Dios. Entonces, imagínense que el trono de Dios, los querubines están así, el trono de Dios está acá y los pies están sobre el propiciatorio. Levantado el trono de Dios. Imagínense un trono sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio. Entonces, era una representación del trono. Entonces, traer la sangre era derramarla a los pies del Señor. ¿Qué hizo aquel publicano cuando fue a adorar al templo? Que vino golpeado, dice que
se tiró a los pies. El fariseo se mantuvo parado, porque se creía digno. Entrar a la presencia parado era un atrevimiento. Usted busca un diccionario de la palabra estrado y significa la plataforma donde se pone el trono de un rey o de un juez o de una persona importante. Es el estrado. Entonces, noten ustedes que el publicano, cuando vino, se postró a los pies y dándose en el pecho decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Por qué dice la palabra propicio? Usó kafar. Claro, naturalmente cuando se traduce al griego no es la palabra kafar, es hilasterium. Entonces la palabra que usó en griego es hilasterium. Es el verbo hilaskomai. Hilasterium es propiciatorio, pero el verbo es hilaskomai, que es tener misericordia. Cuando el publicano se dio en el pecho y dijo: sé propicio, usó ese verbo hilaskomai, pero se tiró a los pies, al estrado de sus pies, donde se alcanza la misericordia. No se paró: Señor, yo no soy como los otros hombres, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo diezmo de todo lo que poseo. Ese no salió justificado. Ahí no había propiciación. Este no fue al trono, este no fue a los pies. Pero el publicano se tiró a los pies y golpeándose el pecho decía: Señor, sé propicio, cubre mis faltas, cubre mis pecados, llévalos al propiciatorio, tírale la tapa, cúbrelos, para que no se vea la vergüenza de mi desnudez. Sé propicio, que significa ten misericordia, porque en el propiciatorio estaba la misericordia. Cuando a Dios el día de la expiación le derramaban la sangre, Dios decidía si perdonaba o no perdonaba. Por eso Jesús, dice la palabra, que haciendo el sacrificio que hizo Jesús, traspasó los cielos y se sentó en la presencia de Dios. O sea, tomó la sangre del Calvario y tiene 20 siglos tirándola en el propiciatorio. Ahí está: perdónalos. Ten misericordia. Cubre, Señor. Amén. Cubre, Señor. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes qué tremendo, mis hermanos. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice en el Salmo 89, dice que la justicia y el juicio son el asiento de su trono. Miren, el propiciatorio, y debajo estaba la ley, que significa la justicia de Dios, y el trono donde Dios juzga. El cimiento del trono de Dios es la justicia y la verdad. El pecado debe ser llevado al trono, debe ser llevado a los pies del Señor. La sangre, la culpa, la sangre, porque representaba la vida de un animal sacrificado en sustitución de, llevando la culpa. Y cuando entonces derramaban la sangre, la llevaban donde estaba el asiento de su trono, para que hubiera misericordia, para que se pudieran juntar la verdad con la misericordia. Y cuando se juntaban, entonces venía el perdón. Yo quiero que ustedes vengan y busquen un texto muy importante en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
Miren cómo el apóstol Pablo usa esta palabra. Hilasterion, que es lo mismo. Caporet, la misma palabra, pero que lo está diciendo en griego. La cubierta, lo que cubre. Muy bien. Romanos capítulo 3. Atención aquí. Dice el versículo 21 para que entendamos. Pero ahora, escuchen, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, diga gracia, mediante la redención, que es lo mismo, la expiación, que es en Cristo Jesús. Aquí la última redención es pagar un precio, pero eso es, en último análisis, eso es lo mismo que expiación, cubrir el pecado. Dice 25, aquí, escuchen ahora, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué manera de decirlo? A quien Dios puso por propiciación, caporet. A quien Dios puso por hilasterium, por cobertura. ¿Quién es tu cobertura? Cristo es mi cobertura. Hermano, ¿quién es tu cobertura? Cristo es tu cobertura. Amén. Traten de entender este versículo. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, cuando usted cree que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, usted lo que está haciendo es tirándose encima la cubierta del arca. Yo me meto aquí, me escondo para que Cristo me cubra. Por la fe en su sangre, yo creo que tengo perdón de pecados. Amén. 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 Por la fe en su sangre. Ustedes han oído muchas veces la ilustración acerca de Martín Lutero. De hecho, hablando de Martín Lutero, para mí la mejor traducción, saben ustedes que Martín Lutero tradujo la Biblia de los idiomas originales al alemán, que era su idioma. Y miren ustedes cómo él traduce este texto. Dice: Dios puso a Cristo como propiciación para un trono de misericordia por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, Dios convirtió a Cristo en el propiciatorio para convertir el propiciatorio en un trono de misericordia, para que cada vez que llegue un hijo por la fe sea cubierto. Amén. Aleluya. Cristo convirtió el trono de juicio en un trono de misericordia. Corra al trono de la misericordia a encontrar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ese Martín Lutero que siempre vivía luchando con su culpabilidad. Martín Lutero quería agradar a Dios. Tenía una conciencia bien culpable. Él decía que si con penitencias y con sacrificios se hubiera podido llegar al cielo, él tuviera la diestra de Dios de tantos sacrificios que hacía. Él laceraba su cuerpo, hacía ayunos, tantos ayunos hasta que desmayaba. Tenía que llevárselo a la cama de tantos ayunos que hacía para golpear su cuerpo, para tratar de presentarse puro delante de Dios. Luchaba contra sus malos pensamientos. Era una batalla contra sus pensamientos, tratando de agradar a Dios. Pero él decía: entre más yo trataba, más pecador me sentía.
Hasta que yo llegué a aborrecer a la justicia de Dios. O sea, que la llegó a aborrecer. Porque cada vez que la veía y veía sus demandas y veía la vida de él, y se sentía tan culpable y tan mal, a pesar de las penitencias, los ayunos y las tantas cosas, y cómo torturaba su cuerpo. Hasta que un día encontré una Biblia en el convento y leyó a Romanos capítulo 1, que dice: el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Dios hizo que un hombre que tenía una conciencia tan culpable encontrara la gracia, la misericordia del mensaje del evangelio, para poder llegar a ser el heraldo de Dios para todos los siglos, para dar a entender esta bendita doctrina. Se dice que Martín Lutero tuvo un sueño en el cual el diablo lo acusaba. Siempre lo estaba acusando el diablo. Martín, tú eres un corrupto. Mira tus pensamientos. Mira la lascivia que hay en tu mente. Tú eres un perverso. Y el diablo siempre estaba lanzando los dardos de la acusación. Y en un sueño vio al diablo con una lista bien larga con todos los pecados de Martín. Y se lo leía: Martín, tú eres esto, tú eres aquello. Y todo lo que decía era verdad. Era verdad lo que decía. Pero se dice que en el sueño él vio que el diablo ponía la mano sobre algo. Y seguía leyendo, pero tenía la mano sobre algo. Y tapaba algo. ¿Y por qué tapaba algo? Cafar. Tapaba el diablo. Y seguía leyendo y tapaba. Y Martín ahí una saeta cada vez: eres un perverso. Mira la lascivia. Mira los malos pensamientos. Mira esto, Martín. No. Pero veía que el diablo tapaba. Y de momento se acercó curiosamente y le quita la mano al diablo a ver qué era lo que tapaba. Y estaba el texto que decía: la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Dios puso a Cristo como propiciación para un trono de misericordia por medio de la fe en su sangre. Traduce Lutero. Qué linda manera de traducir. Propiciatorio se convierte en el trono donde está el estrado de sus pies. Dios está sentado. Ahí está Cristo rogando por nosotros y cubriendo con la cubierta. Un solo sacrificio fue suficiente. Así que si un solo sacrificio fue suficiente, así debe ser mi fe en el sacrificio, que me perdonó una vez y para siempre. Y si me perdonó, no viviré con una conciencia culpable. Ahora pueden ustedes entender por qué un mejor sacrificio. Así como fue el sacrificio de Cristo, debe ser nuestra fe. Una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. El perdón es una sola vez. Una sola vez. Cristo no se está desarropando. Te cubre una vez y para siempre. Él es el trono de la misericordia. El trono que cubre, que arropa. Esto es una verdad muy conocida. Aquí no hay revelación. Es una revelación conocida, eterna. Aquí lo que Dios quiere es la aplicación por la fe. La aplicación por la fe. Que usted lo crea con todo su corazón. Que ahora, una de las cosas que dice aquí en Hebreos capítulo 9 es que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden limpiar la conciencia de pecado, pero Cristo limpia la conciencia. Amén. Amén. Cristo limpia la conciencia. La sangre no limpia, la sangre de los toros no limpia la conciencia. Los sacrificios
antiguos no limpiaban la conciencia, pero Cristo limpia la conciencia. Volvamos a Hebreos para terminar. Todo el capítulo 10 de Hebreos es una continuación del 9. Y dice lo mismo de otras maneras. Dice el 10, porque la ley, teniendo la sombra, 10:1, de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En otras palabras, en los sacrificios siempre se está haciendo memoria del pecado. Siempre está haciendo memoria del pecado. Siempre está haciendo memoria, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote, llevar allí los pecados, y se acumulaban y se hacía memoria de los pecados. Hay muchas personas haciendo memoria de los pecados. Se pasa la vida entera mirando hacia atrás, que yo hice esto, que yo fui infiel, que tal cosa, y eso sigue ahí. Memoria todo el tiempo, memoria todo el tiempo, memoria todo el tiempo. Pero la diferencia del sacrificio de Cristo es que limpia la conciencia para que se borre de la memoria. Amén. 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 ¿Cómo puedo yo borrar de mi mente una conciencia culpable? Por la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. Dice aquí, pero en el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En el salmo que cita esto, no dice me preparaste cuerpo, dice me perforaste el oído, me horadaste el oído, que era la costumbre hebrea, que a los 6 años todos los esclavos tenían que ser libertados. Jesús usa la misma figura, pero a los 6 años después el esclavo decidía si se iba libre o se quedaba en la casa. Y dice que por amor lo podía hacer. Jesús le dice al Padre, mira, en lugar de nosotros, en sustitución, perfórame el oído. Perfórame el oído, porque en el oído está el oír, y el oír es sinónimo de obedecer. Así que en la eternidad, cuando yo vi que los sacrificios de ellos y que ellos eran desobedientes y cabezones y duros, y la sangre de los animales no podían expiar ni cubrir sus rebeliones, entonces yo digo, por ellos perfórame el oído, porque yo sí voy a obedecer. Yo sí voy a obedecer en lugar de ellos. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es obedecer. Así que perfórame el oído por ellos. Y Cristo se perforó el oído. Cristo tiene aquí un hoyito en el oído, que usted lo va a ver en el cielo, que desde la eternidad dijo, yo soy el siervo de Dios que va a obedecer por los que no obedecieron, para quedarnos en la casa sirviendo al Padre para siempre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. El día que Cristo nació, tú naciste. La vida de Cristo es tu vida. La muerte de Cristo tu muerte. La sepultura de Cristo su sepultura. Su resurrección es la tuya. Y el día de su ascensión también es tu ascensión. La Biblia dice, juntamente con Él fui crucificado, juntamente con Él fui sepultado, juntamente con Él resucité, juntamente con Él ascendí al cielo y juntamente con Él vendré.
Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo se bautizó y mandó que tú te bautizases. Él se perforó el oído y yo lo tengo perforado porque Él lo tiene perforado. Es una señal de que voluntariamente me someto al señorío de Dios. Porque el perdón de pecado no ha venido simplemente para decirte como los políticos borrón y cuenta nueva, sino para decirte fuiste limpiado para que permanezcas limpio sirviendo al Dios Santo para siempre. Amén. Amén. El siervo sufriente de Dios le dijo al Padre: perfórame el oído por ellos. Este mensaje para motivarnos. Porque los hebreos estaban dando marcha atrás y se estaban deslizando. Y Dios le está diciendo: miren el perdón que Cristo les ha dado. ¿Cómo van a renunciar a ese perdón? ¿Cómo van a dar marcha atrás? Ese es el mensaje. El amor de Cristo nos constriñe. El haber recibido tanto de Dios nos compromete. Dios necesita personas comprometidas hoy, que se estimulen al amor. Cuando usted ve a un hermano desanimado, déle una inyección de ánimo. Hermano, ¿qué te pasa? Muévete, mira lo que tú has recibido en Cristo. ¿Qué haces ahí? Levántate, mi hermano. Levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te resucitará Cristo. Levántate, levántate, levántate. Amén. Estimulémonos a la fe. Tomen esta palabra no solamente para limpiar la conciencia y creer en el perdón del Señor, sino para ayudar a los hermanos. Hay que congregarse, como dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza. Gocémonos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Más adelante habla de eso. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque lo que Dios ha dado amerita eso. Lo que hemos recibido es para andar así. Hemos recibido vida, ¿por qué andar muertos? Hemos recibido perdón, ¿por qué andar en culpabilidad? Hemos recibido fuego del Espíritu, ¿por qué andar apagados? Hemos recibido el amor de Dios, ¿por qué andar en odio, en rencor, en pleitos, en rencilla? Hemos recibido lo mejor, debiéramos de vivir también como los mejores. Se puede decir así. Oremos. Yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, que esta palabra llegue a tu vida con fuerza, con ánimo. Que si estás en un estado de desánimo, de decadencia espiritual, que el Dios del cielo tome esta palabra. Vengo a decirte que la sangre de Cristo te limpia, que Dios te perdonó, que te justificó, que te santifica por el Espíritu, que te da la seguridad de la glorificación. Levántate, mi hermano. Dios no te quiere ver caído. La palabra resurrección significa levantamiento, y ya Dios te ha levantado. Levántate. Levántate, porque Dios te quiere erguido, te quiere firme en la fe. Dios te da frente de pedernal. Dios te da corazón de león. Dios te da ánimo para seguir adelante. Toma la palabra. Que esta palabra sea tu fuerza, sea tu poder y sea tu estímulo. Porque el amor de Cristo es lo que nos mueve, es lo que nos obliga, es lo que nos aprieta, lo que nos impele. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.